algo que tiene suma importancia y es la comprensión de la palabra. Espero que no encontrar en sus corazones o que no haya en sus corazones la idea de, ay, ¿por qué se mete usted a explicarnos palabras en griego? No queremos usar la cabeza, diga cualquier cosa y ya. Pero hoy voy a usar un poco, algunas pocas palabras en griego para entender la diferencia de estos dos idiomas que nosotros conocemos, o que no conocemos. El uno, el griego no lo conocemos, ¿cierto que no? Bueno, el español lo maltratamos. Y el sueco, y el suecoñol. Ok, entonces hay diferencias en los idiomas y yo quisiera que usted marque o note esa diferencia, porque nuestro idioma español, aunque es un idioma hermoso, es un idioma pobre comparado con el griego. Ok, nuestro limitado español define el verbo ver sencillamente como la capacidad de observar algo a través de los ojos. Para el español, ver es solamente una cosa. Algunos sinónimos de la palabra ver son tales como admirar, contemplar, advertir, apreciar, comprobar, distinguir, notar, observar, percatarse, percibir y reparar en algo. Cuando el escritor del Evangelio de Juan, el apóstol, utilizó el idioma griego para escribir y describir este acontecimiento de lo que vamos a leer aquí o de lo que estamos leyendo, plasmó 4 veces el verbo ver, que en español está en pretérito perfecto simple. ¿Cuántos se acuerdan de esas clases de español? Nadie, porque eso a uno no le sirve para mucho. Entonces, utilizando este verbo de forma distinta en griego, él usó cada una de esas veces que lo pronunció, o para cada una de esas veces que lo pronunció y que se miró en vamos a ver este pasaje. Cada vez que se miró hacia la tumba del Señor, él usó diferentes verbos, aunque todos significan ver. Sin embargo, con diferentes formas de ver. ¿Ok? Leamos entonces el texto y analicemos los verbos en griego, los mismos. Vamos a ir lo voy a ir haciendo de forma lenta para poder entender esto. Dice la palabra del Señor. ¿Quieren leer conmigo o no? Bueno, entonces el primer día de la semana, versículo 1, ¿cierto? ¿Están ahí? ¿Cuántos están ahí? Ok. El primer día de la semana, no leen. Y lo tienen hasta aquí en la Biblia y no lo leen. Vamos a volver a comenzar. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, ¿qué dice ahí? Vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Wow. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él, Jesús, resucitase de los muertos. Entonces la primera mirada a la tumba vacía es la de María Magdalena. ¿Cierto que sí? Lo leímos ahí. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces María Magdalena dio la primera mirada al sepulcro. Ella dio una mirada fugaz, rápida, de lejos y siendo aún oscuro. Eso nos dice la escritura. ¿Cierto que sí?
Su mirada a la tumba no produjo nada, solo especulación, especulación de algo que no era cierto. Porque ella dijo, se han llevado al Señor. Y eso no era cierto. Ella también quería saber dónde lo han puesto, pero miró rápido y salió corriendo. Lo que realmente vio María fue la piedra removida, y ese hecho la llevó a hacerse conjeturas falsas que crearon preocupación en Pedro y en Juan, porque ella fue a contarle, ¿sí o no? El verbo griego empleado aquí es la palabra eiden, que significa ver superficialmente. Ella no vio con detenimiento, vio a oscuras y rápidamente. Amados hermanos, nosotros como cristianos a veces hacemos estas cosas. Queremos ver rápidamente las cosas. Y cuando nos enfrentamos a la Escritura, muchos de nosotros caemos en la trampa de creer que leer una gran cantidad de versículos o capítulos nos hace entender las cosas. Pero cuando leemos corriendo, estamos cometiendo el mismo error de María Magdalena, que comenzó a conceptuar, comenzó a pensar cosas en su cabeza sin tener seguridad de nada. Hay una gran necesidad que ustedes y yo nos dediquemos a ver detenidamente. La palabra de Dios, más adelante veremos algunos versículos, nos muestran la necesidad de aprender a mirar bien. ¿Ok? Entonces, hay cristianos que no ven el poder de Dios porque corren, viven sus vidas a la carrera, nunca se detienen a escudriñar. Y esto tiene que ver también con algunos perezosos. ¿Por qué? Porque miran de forma rápida pensando, no, que el pastor me lo explique. O esperando que otro le explique lo que ellos de carrera. Ay, no, fue que el otro día, ¿a cuánto le han dicho a ustedes? ¿A cuánto les han dicho esto? El otro día vi una palabra, no me acuerdo dónde está. ¿Se da cuenta cuál es la actitud que tenemos frente a la palabra? No me acuerdo dónde es que lo leí, pero ahí en la Biblia ahí dice, ¿qué tal cosa? ¿Y a usted qué le parece? La próxima vez que alguien le diga eso, dígale, mire, más bien pregúntese a usted mismo, ¿a usted qué le parece esto? Porque a veces somos así, preferimos que otros piensen por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo han hecho? Ay, menos amén. Mi amado hermano, es difícil que alguien pueda recibir bendición de parte de Dios por medio de la revelación de su palabra si es alguien que solamente mira la palabra de forma superficial. ¿Cierto que sí? Algunos no quieren mirar la palabra de forma profunda. ¿Por qué? Porque temen que Dios les discipline. Algunos no quieren mirar la palabra y escudriñar en ella porque dicen, ay, tal vez Dios me va a quitar eso que a mí me gusta tanto. Los que miran la palabra con rapidez no quieren enfrentarse a ella porque temen a la disciplina, pero otros más bien dejan que el pastor diga lo que quiere. Y ese cristiano, para mí, se lo digo con todo respeto, pero también con todo amor, para mí ese es un cristiano mediocre e irresponsable. Porque usted no puede confiar en lo que el pastor dice solamente porque el pastor dice y está parado en un lugar. Usted tiene la responsabilidad como padre, como madre, como así usted no tenga hijos, tiene responsabilidad con su propia alma. Amén. María Magdalena corrió antes de tiempo. No se quedó a cerciorarse si lo que pensaba era cierto. Simplemente tuvo una idea y no solo se confundió ella misma, sino a todos con quienes platicó. Y no pasa eso también en una iglesia. Alguien mira rápidamente algo y asegura que eso dice el Señor. Y eso también puede pasar cuando nosotros, siendo irresponsables, decimos lo que se nos viene a la cabeza. Yo me aterro de ver hombres y mujeres que llevan años y muchos años en el evangelio y se atreven a decir que ellos pueden predicar la palabra porque leen la Biblia y aquí la Biblia nos dice que tal cosa, y uno dice, wow, este señor no sabemos de qué está hablando, porque se atraviesan en temas
Y algunos comienzan a predicar sobre el amor de Dios, pasan por el arrepentimiento, la condenación, comienzan en Génesis, terminan en Apocalipsis y ya han pasado por todos los 4 evangelios y uno dice, ¿y qué dijo? ¿Ok? Entonces es muy importante que como cristianos no veamos las cosas de forma tan ligera, porque podemos entrar en especulaciones falsas. ¿Cuántos saben eso? ¿Ok? Los cristianos somos llamados a mirar bien. Y la Biblia es muy repetitiva en esto. Efesios 5, 15 al 17 dice, mirad pues. ¿Qué? ¿Qué significa mirad pues? Miren lo que sigue diciendo después de la segunda coma. Mirad pues con diligencia. ¿Qué significa diligencia? Con atención, con todos los sentidos puestos. ¿Cómo andéis? Y aquí andéis no significa que se ando derecho o torcido. Estamos hablando de una conducta, de un comportamiento. La Biblia nos dice que miremos cuál es nuestro comportamiento. Y cómo debemos andar, lo aprendemos estudiando la palabra. Amén. Hoy tenemos que estudiar la palabra para entender más sobre la resurrección. Y demos gloria a Dios que Él nos da esa oportunidad. Mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, o sea, debido a todo esto, no sean insensatos. Aquí me gusta mucho el griego. La palabra en el original, ¿sabe qué dice? ¿Cómo? Pero hablen duro. Oiga, hermano, y uno dice, ay, el Señor es tan amoroso, pero cuando uno lee en el original, se da cuenta que Cristo el Señor usó palabras a veces duras porque era necesario, hermano. Y tal vez usted dirá, pastor, pero yo no vine aquí para que me diga a mí estúpido. Yo no le estoy diciendo a usted, estoy diciendo lo que la palabra del Señor dice. Y si a usted le molesta esto, no se enoje conmigo, yo no escribí la Biblia. ¿Ok? ¿Sabía eso? Ok, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no sean insensatos, no sean estúpidos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No ignoren la voluntad de Dios, no pasen por la vida corriendo. Miren bien cómo andan, miren bien cómo viven, miren a ver si conocen la voluntad de Dios o no. Para eso necesitamos la Biblia. Amén. Colosenses 2:8 dice, mirad, miren lo importante que es mirar. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Una de las cosas que es importante, sobre todo en este tiempo, sabiendo que son tiempos malos, que vendrán muchos en el nombre del Señor, pero que son engañadores, que son lobos disfrazados de ovejas, gente aprovechadora de la fe de otro. Sabiendo que este es el tiempo malo, es todavía mucho más importante que miremos bien. Y para poder mirar bien, que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones o según el estilo de vida de los hombres, y no conforme, estos hablan o hacen no conforme a Cristo. Entonces es importante mirar bien. Y este mirar bien significa estar atento. ¿Ok? ¿Cuántos tienen sueño? Levanten la mano los que se durmieron. Ok. Veamos otro punto importante de mirar bien. Vamos a otro libro, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, y aquí es otra cosa súper importante, mis amados. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es uno de los males que puede más contaminar. Usted comienza a caminar hoy con un amargado y mañana ya son 2. ¿Ok? Pero aquí algunos dicen, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, pierde la salvación. No dice, no está diciendo eso en la Escritura. ¿Quién no alcanza la gracia? Hay gente que es salva.
pero usted los ve caminar por la calle y es mejor encontrarse a otro que no diga que es cristiano, porque usted le dice, ¿cómo están? Dicen, más o menos. Y uno dice, este no es que tiene a Cristo. No es que tener a Cristo tengamos que tener una sonrisa hipócrita todos los días. No, no se trata de eso. Pero sí se trata de que nosotros miremos bien cómo nos comportamos. Entonces, la raíz de amargura a veces en alguien que incluso es salvo, no le permite disfrutar de la gracia de Dios, no le permite disfrutar de sentirse salvo, no le permite disfrutar de sentirse perdonado. Una amargura por cualquier cosa que pueda pasar en la vida de una persona va a traer consecuencias nefastas, no solamente para ella, sino también para los que le rodean. Amén. Pasemos ahora a la segunda mirada a la tumba. Y en esa segunda mirada a la tumba vacía es la de Juan. Juan, el discípulo amado, da la segunda mirada a la tumba vacía. Él dio una mirada más detenida que María, pero fue una mirada, pero no fue una mirada perfecta, porque no entró, se quedó afuera. Él sí se quedó mirando, pero se quedó afuera. Entendemos que no podía mirar de cerca porque estaba a una distancia. Su mirada fue de confusión, de estupor, de no dar crédito a lo que veía, porque resonaban en su mente las palabras de María Magdalena, que le dijo, ¿qué fue lo que dijo María Magdalena? Se han llevado al Señor. Entonces esa es la información que él tenía en su cabeza. ¿Se dan cuenta lo importante que es que no hablemos cosas por hablarlas? Sobre todo si tiene que ver con la palabra de Dios. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Eran las palabras de María que retumbaban en la cabeza de Juan. Juan estaba tan confundido como María Magdalena. El verbo en griego empleado aquí es el mismo que les nombré hace un momento, eiden, que significa mirar superficialmente. Hasta ese momento él está mirando allá afuera. ¿Ok? Hay cristianos que no ven el poder de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque están confundidos. Y muchos de los cristianos confundidos hoy han caído en esa confusión por andar pensando, o peor, por andar mirando cualquier cosa en el internet. Mire, yo no tengo nada en contra de que ustedes vean a otros predicadores. Aquí no se prohíbe. En algunas iglesias les prohíben mirar a otros, aquí no. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios porque ustedes puedan mirar lo que quieran mirar. Así van a poder medir si aquí se habla o no se habla la palabra de Dios. Pero tienen que tener mucho cuidado con qué es lo que miran, porque muchos caen en confusión. No, imagínense, pastor, no sabe nada. El otro día leí de un hombre que estuvo y se encontró con un marciano y le habló de Jesús. Y uno dice, ¿de dónde sacó eso? No, es que mira la palabra y dice, y después del estudio de esa palabra dicen que es un marciano. De verdad hay gente que dice cosas locas. Hay muchas religiones que confunden. A uno le dicen, usted no puede creer en esto, usted no puede comer esto, usted no puede estar en tal parte. Y cuando vamos caminando por la vida y escuchando tantas cosas, podemos quedar totalmente confundidos. Pero mi amado hermano, el verdadero cristianismo parte de una relación con Dios, no de una religión ni de especulaciones. Amén. El verdadero cristiano cree y vive confiado en la palabra de Dios y teniendo una relación personal con Él. Amén. Dios, hermano amado, se cansó de tanta religiosidad en ese tiempo. Por ello mandó a Jesucristo a morir en la cruz para rasgar el velo y la tradición de un solo tajo, la tradición de los hombres, y poder así hacer a los hombres libres. Amén. Pero al hombre le es difícil no ser religioso y vuelve a coser el manto, el velo. Una y otra vez dice, no, todavía no quiero entrar al lugar santísimo hasta que yo no esté seguro si esto es así o no. Usted se puede imaginar a una novia enamorada, una novia enamorada que tiene fecha para casarse. Ustedes saben que la iglesia es llamada la novia
del Señor, ¿cierto? Usted se imagina una novia enamorada, con fecha para casarse y de pronto diciendo, no, mejor todavía no. ¿Cree que una novia haría eso? Peor si la novia es fea, esa se quiere casar rápido. Y digo esto porque es que más fea que la novia de Jesús. Y si no, mírese usted, verá. No, mírese usted espiritualmente. Mire a ver si usted tiene el mérito para ser la novia de Cristo. Ninguno de nosotros. Debemos dar gloria a Dios porque Él en su amor pasó por alto todos esos pecados del pasado, pero también nos ha perdonado toda nuestra maldad. Él embellece la novia. Pero una novia que no quiera ir a la boda es un poco rara, ¿cierto? Sin embargo, los hombres somos así. Dios nos está diciendo, mira, yo he resucitado para darte vida. Y muchos dicen, a ver, eso yo como que medio no lo creo todavía. Entonces al hombre le es difícil no ser religioso. Pero, ¿por qué? Porque el hombre no conoce otra forma de llegar a Dios. ¿Qué es religión? Permítame decirle mi concepto de religión. Religión es todo lo que el hombre intenta para llegar a Dios. Pero lo que Dios hizo para alcanzar al hombre fue entregar a su Hijo. ¿Se dan cuenta? No hay un punto de encuentro entre esas dos cosas. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias por la bendita gracia, por tanto amor inmerecido. Gracias por esa resurrección que cambia nuestras vidas. Pero cambiará la vida de todo aquel que entiende que es la resurrección. Amén. Hermano amado, ningún hombre podrá hacerse paso solo hacia la gloria de Dios. Ningún hombre. Pero hay un beneficio para nosotros. Dios quiere que nosotros lleguemos allí. No sé cómo lo va a hacer Él. Bueno, de alguna manera sí lo sabemos. Cristo resucitó y nos invita a vivir una vida, y nos invita a vivir una vida eterna con Él. El medio es Cristo. En nosotros no hay capacidad. ¿O cuántos de ustedes se la arreglan sin Cristo? Ninguno, ¿cierto? Ok. Entonces volvamos a Juan. Juan, a diferencia de María, no corrió, sino que se quedó pensando en lo sucedido hasta que el empujón de Pedro. ¿Se acuerdan del hermano Pedro? Que era un poquito así, medio parecido a mí, un poco así. Ay, que hay unos hermanos que me ganan, pero yo no lo voy a poner en evidencia. Así que llegó Pedro empujando, cansado porque como era más joven le ganó en la carrera. Y entonces entra violentamente, y cuando estaba ahí Juan, ahí pum, llega el otro, lo empuja y se queda, como que lo saca de sus pensamientos. Y Juan estaba un poco dudoso de las palabras de María Magdalena, que no cesaba de llorar. Ay, Dios mío, te imagínese una señora que acaba de gritar algo y luego comienza a llorar. Ustedes, las damas, son hermosas y sus lágrimas siempre ganan, nos convencen de todo lo que quieren. Pero volvamos a este momento. Entonces Juan empezó a buscar la verdad de los hechos, y esa búsqueda lo llevó a comprender la palabra. Mis amados hermanos, los cristianos somos llamados a comprender la palabra. Y una vez más, en esta iglesia, como casi todos los domingos que predico de la palabra de Dios, quiero animarles a que no guarden este libro en su casa. Quiero animarles a que lo usen. Hay algunos hermanos que compraron su Biblia hace 400 años y todavía la tienen igualita. Dicen, no, es que yo sí la cuido. No, es que no la lee. Porque cuando usted usa la Biblia se va a notar, hermano. Amén. Los cristianos entonces somos llamados a comprender la palabra. Entonces, mi amado hermano, nunca aceptes algo como cierto si no lo compruebas tú mismo en la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos chantajistas y lobos vestidos de oveja. Y algunos ofrecen hasta premios por asistir a su iglesia, pero sobre todo por dar dinero. De plata que seguro que Dios le devuelve 10 o 100 veces más. Eso es una mentira. No existe en ninguna parte de la Biblia que Él diga que si tú le das tanto, Él lo multiplica por tanto. Hay frases similares, pero que son sacadas de contexto para aprovecharse de la fe
de algunos. Y esto es importante entenderlo, hermano. Lo que sostiene la verdad es la palabra de Dios. Si te dicen algo que no está a la luz de la palabra, no lo creas. La palabra de Dios justamente dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. La tercera mirada a la tumba, vamos a ir más rápido, es la de Pedro. Pedro siempre fue un hombre impulsivo, como ya les decía hace un momento. Y él fue quien dio la tercera mirada a la tumba vacía del Señor. Su mirar fue diferente a la de María y a la de Juan. Él venía a buscar con la intención de encontrar evidencias de lo sucedido y pistas de los ultrajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Pedro no se fue a buscar la realidad, sino que él estaba buscando, a ver, ya se estaba remangando. ¿Quién sería? ¿Quién sería para irle a dar duro? ¿Quién sería que se llevó al Señor? Él tenía la información ¿y era errónea la información de María? ¿Se da cuenta cómo podemos confundir? Entonces Pedro viene con todo su impulso y dice: bueno, ¿cómo fue la cosa? Ciertamente estaba afectado por las palabras de María Magdalena, pero no se quedó tan pasivo como Juan. Él buscaría el cuerpo, estuviera donde estuviera. El verbo que en griego que fue utilizado ahí es el verbo para mirar, que es teoría, de donde viene nuestra palabra teoría. Y aquí significa hacerse una teoría o un análisis. Él llegó a analizar las cosas. Entonces, aquí hay algo importante. Creer una mentira o un hecho que no es cierto afecta a los sentidos. Porque Pedro llegó totalmente desbocado. Cuando creemos algo que no está basado en la verdad, puede llevarnos incluso a una desgracia. Una mentira puede causar una muerte, ¿sí o no? Si no diga, y si no piensen cuántas locuras han hecho los hombres por creer una mentira. Algunos creen: no, este hombre hizo tal cosa contra tu mujer, y el hombre va y lo mata porque hizo algo, y resulta que era mentira. ¿Se da cuenta? Podemos caer en cosas terribles. Las mentiras solo tienen poder cuando se las cree. Si creemos una mentira, vamos a estar influenciados por esa mentira. Pedro, cuando entra al sepulcro, quedó más confundido que María Magdalena, porque todo estaba en orden. ¿Qué quiere decir esto? Los lienzos estaban puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza del Señor estaba enrollado en su lugar aparte. Todo estaba menos el cuerpo del Señor. ¿Se imaginan que alguien llegue y diga: si se robaron al Señor, el cuerpo del Señor? Seguramente encontraría o pensaría encontrar ¿qué? Un desorden. Pero luego encontró que no hay evidencia de un asalto ni de un robo. ¿Qué está pensando entonces? ¿Qué está pasando?, se preguntaba Pedro. Mis amados hermanos, hay personas que todo lo quieren analizar y no le dan la oportunidad a Dios de que les bendiga sobrenaturalmente. Ellos no están viendo el poder de Dios. Ellos se están olvidando de las palabras de Jesús. Ellos olvidaron todo lo que Jesús había dicho, todo basado en una mentira. Una mentira nos puede hacer olvidar la verdad en nuestras vidas. Una mentira nos puede impulsar a tomar malas decisiones, pero también nos puede cegar a la verdad de que nosotros vivimos y servimos a un Dios vivo que tiene poder para hacer todas las cosas, porque no hay nada imposible para Dios, y todo es posible para todo el que cree. Amén. Entonces, yo recuerdo un hombre que decía, después de que Dios me usó para sanarlo, decía: yo no entiendo cómo puede ser esto. Yo no entiendo. Yo llegué con asma, y él había llegado con asma, y pusimos las manos sobre él, y en ese momento Dios lo sanó. Y decía: yo no entiendo cómo puede ser. ¿Qué importa cómo puede ser? Lo importante es, si Dios está obrando en tu vida, tú tienes que solamente levantar tus manos al Señor y decir: gracias, mi Dios. Tú tienes que recibir el regalo de parte de Dios, aceptarlo y bendecir el nombre del Señor. Amén. La cuarta mirada a la tumba vacía la da Juan de nuevo. Juan dio la cuarta mirada al sepulcro vacío del Señor, y esta vez da una segunda mirada.
Y esta vez lo hizo de forma diferente. María Magdalena y Pedro salieron del sepulcro confundidos y heridos, porque no habían comprendido el milagro de la resurrección. La segunda vez que Juan miró, lo hizo con credulidad y fe, según el versículo que leímos. Ya las palabras de Magdalena, de María Magdalena, ni los improperios de Pedro resonaban en su oído, ya no estaban ahí. Juan podía escuchar las palabras de Jesús que dijo una vez en Mateo 12:40: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y el verbo utilizado en griego aquí es blepei, que significa ver con percepción, tratar de entender más allá de lo que ve, pedir revelación a Dios de lo que está viendo. Amén. Blepei, el verbo simple de ver en griego es blepo, pero aquí leemos blepei y tiene que ver con una actitud diferente. Y nosotros como cristianos tenemos que ver las cosas del Señor con una actitud diferente, no una actitud descuidada. Amén. Ninguna actitud descuidada. Juan vio y creyó, nos dice la Biblia en español. El camino que te conduce a la salvación, ¿cuál es? Creer. Él vio y creyó. Amén. La palabra también nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿cierto que sí? Bueno, Jesús les dijo a los hombres, a los apóstoles, les dijo: yo soy el camino, la verdad y ¿qué más? ¿Cómo olvidar esas palabras? Parece que sí estaban en el corazón de Juan. Cuando Juan entra al sepulcro, no fue a investigar ni a buscar evidencias, entró a glorificar a Dios. Amén. ¿Y por qué glorificaba a Dios? Por lo que había sucedido. Cuando ya la palabra vino a su corazón, él comprendió que Cristo no era un mentiroso, que Cristo no había mentido, que Cristo había dicho que Él iba a resucitar, que Él estaría ahí 3 días y 3 noches y que Él era la verdad, el camino y la vida. Cuando usted y yo nos apartamos del pensamiento de las palabras de Cristo, nos vamos por los lados. Pero cuando la palabra de Cristo está morando en nuestro corazón, pues déjeme decirle que nuestra conducta y nuestra actitud siempre será la mejor. Amén. Ok. Entonces los demás siguieron tristes y aturdidos porque aún no habían entendido la escritura. Pero Dios habló al corazón de Juan porque tenía algo que nosotros necesitamos tener: que la abundancia de su palabra more en nuestro corazón. Amén. Dios quiere que nuestra mirada a sus cosas santas sean de fe, de amor y de esperanza. Cuando contemplamos la escritura y creemos en sus promesas, o cuando oramos, creamos en el poder de la oración. ¿Cuántos creen que Dios puede responder sus oraciones? Gloria a Dios. Cuando estemos frente a un problema, ejecutemos nuestra fe, porque ya les dije hace un momento, no hay nada imposible para todo aquel que cree. No seamos cristianos confundidos y analizadores, hermanos. Examinémoslos todos y retén lo bueno. Amén. Retengamos lo bueno. Hay veces que nuestra religiosidad nos impide ver y alcanzar las cosas de Dios, la bendición de Dios. Y siempre han estado las cosas de Dios en la palabra para verlas con sencillez de corazón, con humildad para poder creer. Permítame ir ahora a un pequeño cambio aquí en la predicación y contarles una anécdota de una madre que un día fue llamada por un general, la cual le dijo la siguiente razón. Suena el teléfono y le dice: mire, es el general tal, quiero contarle, tengo que darle una mala noticia, y es que su hijo en medio del combate pisó una mina de mucho poder y pues no podemos siquiera recuperar el cuerpo. Wow, qué noticia, ¿cierto? ¿Usted se imagina una madre escuchando esa noticia? El dolor de esa madre escuchando que nunca más podrá volver a ver a su hijo. Entonces la mujer se pasó mucho tiempo llorando, o algún tiempo llorando y sufriendo.
por ese hijo que nunca podría volver a ver. Un día suena el teléfono como de costumbre y ella contesta, y una voz al otro lado le dice: mamá, soy yo. Y ella se queda: soy yo, estoy vivo. Fue una confusión. ¿Se imaginan la alegría de esa mujer? ¿Se imaginan cuál fue el cambio de actitud de esa mujer? ¿Pueden por un momento pensar en lo que sucedió en su corazón? Mis amados hermanos, la felicidad de volver a ver a su hijo estuvo por encima de cualquier cosa. La felicidad de los apóstoles cuando volvieron a ver a Cristo pasó por encima de todos sus temores. Les cambió la vida. A través de la historia han habido muchas dudas y hay muchos comentarios malintencionados en los cuales dicen que Cristo Jesús, que el cuerpo de Cristo fue robado por los apóstoles y que realmente no resucitó. Ustedes se imaginan que todos estos hombres que siguieron a Jesús fueron asesinados de forma brutal años después. ¿Creen ustedes que ellos hubieran entregado sus vidas, hubieran habido cambios en sus vidas de forma tan tremenda, solamente apoyados por una mentira en la que se pusieron de acuerdo? Definitivamente no. Algo sucedió en sus vidas. Algo sucedió en sus vidas. La resurrección cambió totalmente la vida de estos hombres. Mis amados hermanos, a nosotros se nos llama a mirar bien. Y usted dirá: pero un momentico, es que yo no puedo ver a Jesús. Ok. ¿Qué es lo que cambió la vida de algunos hombres? ¿Cuántos saben que el Señor Jesús tenía hermanos? Ok. ¿Cuántos han leído la Biblia y encuentran a un hermano del Señor Jesús que se llama Santiago? ¿Saben que el libro que está escrito aquí como Santiago es el hermano del Señor Jesús? ¿Sabían eso? Amén. Pues este hombre, un hermano de Jesús, que en su principio se llamó Jacob o Jacobo, y su nombre fue cambiando, ya expliqué eso hace algún tiempo, hasta quedar en el nombre de Jacobo, de Santiago. Él y sus hermanos le decían a Jesús: mira, si tú te quieres hacer popular, ¿por qué no vas y te muestras a los demás? Los hermanos de Jesús no creían en él. ¿Saben eso, cierto? En ningún momento le quisieron apoyar. Le rechazaron. ¿Qué fue lo que hizo que este Jacobo, Santiago, cambiara su actitud hacia Cristo? Porque él vio cómo lo mataron. Pero un día él se presentó vivo y no hay dudas de la resurrección de Cristo. Amén. Así como la mujer que recibe la buena noticia de que su hijo está vivo cambia su actitud, así cambió la actitud de estos hombres, de tal manera que entregaron su vida por Cristo. Hoy es necesario que usted y yo tengamos claro quién es Jesucristo y tengamos claro que la resurrección tiene que cambiar nuestras vidas. Si tienes tus ojos cerrados a la resurrección de Cristo, si para ti eso es solamente una bonita historia, yo te invito en el nombre de Jesús a que abras tu corazón para creer todo lo que ha sido dicho en esta santísima palabra. Amén. La resurrección de Cristo cambió a muchos hombres, pero luego hay hombres que no estuvieron con Jesucristo y sin embargo fueron totalmente cambiados. Uno de los más grandes ejemplos, y ya casi termino para que no me sigan mirando mal, uno de los más grandes ejemplos es el apóstol Pablo. ¿Sabían ustedes que Pablo en ningún momento estuvo con Jesucristo, cierto? Él no estuvo con Cristo nunca. Bien. Pablo escribe a los hermanos en Filipo, en la carta a los Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 4 y los pongo en antecedentes.
Pablo aquí está peleando, está diciendo: hermanos, vivan contentos. Él les está escribiendo una carta a los hermanos en Filipos y les dice: guárdense de los perros, guárdense de los obreros malos, guárdense de los mutiladores del cuerpo, hablando de la circuncisión. Porque él dice: porque nosotros, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué está diciendo él? Esos que están hablando por ahí tienen confianza en que solamente uno es santo si es circuncidado. Pero yo les digo que eso no es nuestra confianza. Nuestra confianza no está puesta en que a nosotros nos corten un trozo del prepucio. No se trata de eso. Nuestra confianza no está puesta en eso. Eso a nosotros no nos hace salvos. Eso a nosotros no nos hace santos. Lo que nosotros entendemos es que en lo que nos podemos gloriar es en Cristo Jesús, en ningún otro. Amén. Y entonces luego él se comienza a echar aquí unas flores y dice: aunque yo, versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Qué significa confiar en la carne? Él está diciendo: yo tengo también mis logros. A ver, yo les voy a decir quién soy. Si alguno piensa, dice la segunda parte del versículo 4, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí comienza a dar una lista de lo que él es: circuncidado al 8º día. O sea, él no tenía por qué pelear por la circuncisión. Él era circuncidado, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué nombra la tribu de Benjamín? Porque la tribu de Benjamín fue una de las dos tribus que nunca se separó. Benjamín y Judá nunca se separaron. Los demás se fueron, todas las otras tribus se fueron, pero esas se mantuvieron, Judá y Benjamín. Y ese es el orgullo de él, ¿ok? Que él pertenece al linaje de Benjamín. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, a mí no me cuenten de la ley porque yo soy fariseo de fariseos. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, si alguien puede decir que es celoso de las cosas de Dios, yo les puedo demostrar que sí he sido celoso de las cosas de Dios, porque yo mismo perseguía a la iglesia. Cuando creía que hacía bien, perseguía a la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero vamos aquí a lo más profundo. Versículo 7: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, y a quien llama él mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Los señores Casidoro de Reina o Reina, ¿cuántos saben quién es Reina y Valera? ¿No? Es que no es un traductor de la Biblia, son dos. Alguien piensa que es una reina que tenía apellido Valera. No. ¿Ok? Casidoro de Reina y Cipriano de Valera fueron dos que se juntaron hace como 600 años para traducir la Biblia. Y ellos les dio vergüenza escribir el original aquí, la traducción original aquí. Les voy a volver a leer esta palabra. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Sabe cuál es el original? Estiércol, y se refiere al estiércol humano. Solamente que es que ellos eran muy así. Ay, no digamos eso tan feo. Entonces lo que está diciendo aquí, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es: todos mis pergaminos. Pablo dice en la escritura que fue educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel, vamos a comparar ser educado a los pies de Gamaliel hoy. Es como decir, no es por nada, Harvard, Cambridge, Oxford, las más grandes universidades del mundo. De ahí vengo yo, dijo Pablo. Pero eso,
cualquier título, cualquier cosa que yo tenga, que yo posea, lo tomo por estiércol comparado con conocer a mi Señor. Él tuvo una experiencia en su conversión. Él pudo ver a Cristo, y no solamente una vez. Cristo le reveló muchas cosas a Pablo. Él pudo verlo vivo, y eso cambió el corazón de un asesino, de un perseguidor de la iglesia, en un hombre entregado completamente a Cristo el Señor. Tanto así que despreció el poderse casar, el poder hacer riqueza, nada. Cuando trabajaba para poder mantenerse y seguir predicando la palabra de Dios. Que este día de resurrección pudiera traer a nuestros corazones un deseo claro de entender que los tiempos son malos, que nos es necesario comparar las cosas, no darle mayor crédito a las cosas, que lo más importante en nuestras vidas no se llama una casa, un carro, un título universitario. Y no estoy en contra de que nadie estudie, les animo por el contrario a que estudien y lleguen a ser profesionales, si eso es lo que ustedes desean. Ojalá Dios les ayude en eso. No se trata de negar esas cosas, pero darle prioridad a un estudio más que a tu alma, a tu salvación, déjame decirte que eso es locura. Amén. Y en el versículo 9 dice: y ser hallado en él. ¿Qué significa ser hallado en él? Vivir una vida caminando con él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo está diciendo: conocer a Cristo me permite a mí despreciar toda mi capacidad y mi ley. ¿Por qué? Porque frente a Dios, mis amados hermanos, cuando llegamos con nuestras propias leyes, estamos perdidos. Si llegamos frente a Dios con nuestros propios conocimientos, no basados en la voluntad de Dios, esa ley, ese conocimiento no sirven para nada. Lo que estoy diciendo es que el día que estemos frente a Dios, lo único que será válido en su vida es el conocimiento de su poder, de su vida y de su resurrección. Eso es vivir por la fe y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él. Aquí hay otro punto. No crean, hermanos, yo creo que es un conocimiento general de que ser cristiano, sobre todo en este tiempo, no es fácil. Pero aquí no habla solamente de que son pequeñas dificultades. Pablo se atreve a decir: esa verdad me ha hecho a mí incluso anhelar pasar por todos los padecimientos con tal de conocerlo y llegar a ser semejante a él en su muerte. Amén. Pablo no fue uno de los 12, pero lo vio y eso le cambió la vida. Amén. La pregunta es para usted y para mí hoy: ¿hasta cuánto influye el saber que Cristo resucitó en su vida, en su corazón? ¿Es esto una verdad para usted? ¿O es simplemente una idea bonita, como ya les dije hace un momento? ¿Qué es la resurrección de Cristo? ¿Qué significa la resurrección de Cristo para usted? ¿Puede meditar un momento en eso? ¿Qué significa para usted Cristo? ¿Quién es Él para usted? ¿Es solamente la historia más bonita que le han contado? ¿O es algo que ya ha llegado a ser convicción en su corazón? ¿Es algo que le alienta a caminar cada día? ¿Es algo que le da cada día ánimo nuevo de conocerle más? La resurrección de Cristo es una de las columnas donde se sostiene el Evangelio. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es la resurrección para ti? ¿Es realmente ese estandarte que podemos decirle al mundo: yo sé en quién he creído?
¿Es nuestra bandera? ¿Es la resurrección de Cristo alguien que ha cambiado tu vida? ¿O has conocido al Cristo solamente de la cruz? Si aún no conoces a Cristo resucitado y no crees que Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti, tu evangelio está incompleto. No es completo el evangelio sin la resurrección, porque Cristo murió conforme a las Escrituras. Fue crucificado conforme a las Escrituras. Eso significa, fue crucificado conforme las profecías. En Él se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento en cuanto a su crucifixión, pero también toda la profecía del Antiguo Testamento en cuanto a su resurrección. Si esa verdad está clara en tu vida, puedes decir gracias, Señor, y puedes decir gloria a Dios. Amén. Esta es la verdad. Si el evangelio para ti está encubierto porque no has mirado bien, porque buscas las cosas de Dios a la carrera, porque vas precipitadamente, pero no te detienes a buscar, a escudriñar y a mirar con detenimiento esta palabra maravillosa, que no solamente causa efectos en tu vida, sino que también causa efectos en aquellos que tú dices amar. Yo quisiera que nosotros por un momento pensáramos en cuánto es verdad Cristo. ¿Tienes a Cristo como una verdad en tu vida? Voy a volverlo a preguntar. ¿Tienes a Cristo como la verdad de tu vida? ¿Es Él lo más grande que tú tienes? ¿O hay algo que está estorbando para que tú conozcas más a Cristo? Para que des pasos de fe, para creer que es verdad, que Él vive. Cristo vive, mi amado. Y esto que no sea una frase que nos anima solamente, sino que llegue a ser la convicción de nuestra vida, la verdad de nuestra vida. Por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Pero que Él viva nos hace mucho más responsables de cuidar y mirar bien esta palabra. Porque si Él vive, por esta palabra o seremos salvos o seremos condenados. Señor, háblanos en este momento. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, y revela tu resurrección a nuestras vidas y cuánto esta resurrección influye en mi diario vivir.